Lecciones sobre la fe. Fe. Todo lo que no es de fe es pecado. Romanos 14:23. Es por eso que justificados, es decir, hechos justos por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe, y no las obras, aquello mediante lo cual el hombre es salvo, porque por gracia son salvos, por la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9. ¿Dónde está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? De las obras, no, mas por la ley de la fe. Así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:27 y 28. El Evangelio excluye la jactancia, y esta es la consecuencia natural de todo intento de justificación por las obras. Sin embargo, el Evangelio no excluye las obras. Lo que excluye es la jactancia. Todo lo contrario, las obras, las buenas obras, son el gran objetivo del Evangelio, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. No hay aquí la más mínima contradicción. La distinción está entre nuestras obras y las obras de Dios. Nuestras obras son siempre deficientes. Las obras de Dios son siempre perfectas. Por lo tanto, a fin de ser perfectos, son las obras de Dios las que necesitamos. Pero nosotros no somos capaces de hacer las obras de Dios, ya que Él es infinito y nosotros no somos nada. El que alguien pueda creerse capaz de hacer las obras de Dios significa la mayor presunción imaginable. Sonreímos cuando un niño de 5 años imagina que puede hacer el trabajo de su padre. ¿Cuánto más insensato para el insignificante ser humano el que piense que puede hacer las obras del Todopoderoso? La bondad no es algo abstracto, es acción, y la acción es exclusiva de los seres vivos. Y puesto que solo Dios es bueno, son solamente sus obras las que tienen valor. El hombre que tiene las obras de Dios es el único que es justo. Pero puesto que ningún hombre puede hacer las obras de Dios, se entiende necesariamente que Dios nos las puede dar, si es que hemos de ser salvos. Y eso es precisamente lo que hace por todo aquel que cree. Cuando los judíos, en su suficiencia propia, preguntaron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Juan 6:28 y 29. La fe obra. Gálatas 5:6 y 1 Tesalonicenses 1:3. Trae las obras de Dios al creyente, puesto que trae a Cristo al corazón. Efesios 3:17. Y en Él está toda la plenitud de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Dios no solo estaba, sino que está en Cristo reconciliando el mundo consigo. Si Cristo mora en el corazón por la fe, las obras de Dios serán manifestadas en la vida. Porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Cómo sucede tal cosa? No está a nuestro alcance el comprenderlo. No necesitamos saber el mecanismo por el que ocurre esto, puesto que no somos nosotros quienes debemos realizarlo. No podemos comprender cómo es que Dios hace en nosotros sus obras, más de lo que podríamos realizarla por nosotros mismos. Así, la vida del cristiano es siempre un misterio. Incluso para el propio cristiano. Es una vida escondida con Cristo en Dios. Está escondida incluso de la propia vista del cristiano. Cristo en el hombre es la esperanza de gloria. Es el misterio del Evangelio. Colosenses 1:27. En Cristo somos creados para buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Debemos simplemente aceptarlas por la fe. La aceptación de esas buenas obras es la aceptación de Cristo. ¿Cuán de antemano preparó Dios esas buenas obras para nosotros? Acabadas las obras desde el principio del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, acerca de los incrédulos, no entrarán en mi reposo. Hebreos 4:3 al 5. Empero, entramos en el reposo los que hemos creído. Por lo tanto, el sábado, el séptimo día de la semana, es el reposo de Dios. Dios dio el sábado como una señal por medio de la cual el hombre pudiera saber que el Creador es Dios y que Él es quien santifica.
Ezequiel 20, 12 y 20. La observancia del sábado no tiene absolutamente nada que ver con la justificación por las obras, sino que es muy al contrario. Es la marca o sello de la justificación por la fe. Es la señal de que el hombre desecha sus propias obras pecaminosas y acepta las obras perfectas de Dios, debido a que el sábado no es una obra, sino un reposo. Es la señal de nuestro reposo en Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro día de la semana, que no sea el séptimo, puede ser una señal del perfecto reposo en Dios, ya que solamente en ese día reposó Dios de todas sus obras. Es el descanso del séptimo día el que declara que los incrédulos no pueden entrar. Solo ese, de entre los días de la semana, es el día de reposo, y está inseparablemente relacionado con la perfecta obra de Dios. En los otros 6 días, incluyendo el primero, Dios obró. En ellos podemos y debemos nosotros también hacer lo mismo. Sin embargo, en cada uno de ellos podemos y debemos también descansar en Dios. Tal será el caso si nuestras obras son hechas en Dios. Juan 3:21. Así el hombre debe descansar en Dios cada día de la semana, pero solamente el séptimo día puede ser el sello de ese reposo. Hay 2 cosas que cabe destacar, como conclusiones evidentes de las verdades ya consideradas. Una es que apartar otro día diferente del sábado, como una señal de aceptación de Cristo y del reposo en Dios, a través de Él, constituye una señal de rechazo hacia Dios, puesto que tal cosa significa la sustitución del camino de Dios por el camino del hombre. Significa en realidad la señal de la asunción de superioridad del hombre con respecto a Dios, y de la noción de que el hombre puede salvarse a sí mismo por sus propias obras. No todos los que observan un día diferente del sábado lo hacen con una conciencia tal, desde luego. Hay muchos que aman sinceramente al Señor, y lo aceptan humildemente, y que no obstante, observan otro día diferente al que Dios ha dado como el sello del reposo en Él. Es porque sencillamente no han aprendido la expresión plena y cabal de la fe. Pero su sinceridad y el hecho de que Dios acepta su fe no fingida, no cambia el hecho de que el día que ellos observan es un símbolo de la exaltación del hombre por encima de Dios. Cuando oigan la advertencia misericordiosa de Dios, abandonarán el símbolo de la apostasía como lo harían con un pozo de agua al saberlo contaminado. El otro punto es que nadie le puede forzar a guardar el sábado por cuanto es una señal de fe, y nadie puede ser forzado a creer. La fe viene espontáneamente como resultado de oír la palabra de Dios. Nadie puede siquiera forzarse a sí mismo a creer, y todavía menos forzar a algún otro. Violentando a un hombre puede dejarse llevar por el temor hasta el punto de hacerle decir que cree, y que actúe como si creyera. Es decir, el hombre que teme al hombre, más bien que a Dios, puede ser forzado a mentir, pero ninguna mentira procede de la verdad. Por lo tanto, puesto que el sábado es la señal perfecta de la fe, es la señal perfecta de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. La libertad que da el Espíritu de Dios. Ya que el sábado, como parte de la ley de Dios, es espiritual, y así, finalmente nadie se engaña a sí mismo pensando que la observancia exterior de ni siquiera del séptimo día, señalado por Dios, sin fe y confianza en la palabra de Dios solamente, significa guardar el sábado de Dios. Porque todo lo que no es de fe es pecado.